Pues muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todo el mundo. Ya tenía yo ganas de que comenzáramos este webinario, que me resulta una herramienta muy importante el organizar seminarios en los que podamos intercambiar opiniones y poner, más que en contraste, y comparar, aunque las comparaciones son odiosas, pero en ocasiones son necesarias porque muchas veces nos ponen las pilas y nos dan elementos de juicio para saber qué podremos hacer o qué otras cosas podemos seguir haciendo en nuestros municipios. Vamos a comenzar este webinario titulado Los derechos de la infancia y la adolescencia, una mirada desde el local, para ver experiencias andaluzas sobre los retos y las oportunidades de la administración pública local en referencia a Ciudades Amigas de la Infancia, un grandísimo e importantísimo programa de UNICEF, para lo cual hemos organizado una mesa de diálogo que, bueno, vamos a intentar volcar en el poquito tiempo que le vamos a dedicar todas las cosas que hacemos desde nuestros respectivos municipios aquí en Andalucía en referencia a la puesta en marcha de políticas dirigidas a la infancia y a la adolescencia. En primer lugar, nos acompaña Francisco Guerrero Cuadrado, Paco Guerrero, el alcalde de Campillos, y María Dolores Olmo, o Loli Olmo, que es la concejala de Educación e Infancia, a quienes les vamos a dar paso inmediatamente para que puedan saludar porque tendrán que salir del seminario ya que tienen un montón de obligaciones esta tarde, entre ellas un pleno que se celebra hoy mismo y no tardará mucho en dar comienzo. Pues muy buenas tardes, Paco, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En este caso, a las personas que veo en pantalla, a todas, y también pues, a las personas que nos puedan estar o que nos vayan a ver, ¿no? A través de esta grabación de este webinar tan interesante que se va a hacer hoy con motivo de, ya decíamos el sábado, ¿no? Que era un hito muy relevante para nuestro pueblo el que Campillos celebre por primera vez en su historia la primera semana de la infancia, ¿no? que comenzó, como ya sabemos, pues el día 20, el sábado, y terminará el día 27 con un programa de actividades que se ha diseñado desde la participación, desde los procesos de participación que los propios consejos locales de infancia y adolescencia han creado. Por tanto, para nosotros es una oportunidad y además un orgullo el que podamos dar la bienvenida a las personas que forman parte de este webinar a esta primera semana de la infancia de Campillos, que como decía, pues es un momento histórico, una semana que se inauguró con ese pleno infantil que supuso pues una expresión o la máxima expresión, como comenté, de la soberanía popular de los niños y de las niñas, ¿no? De manera que los niños y las niñas democráticamente representados se sentaron en los asientos de su salón de plenos y expresaron pues, sus inquietudes, las sensaciones que habían vivido dentro de estos procesos tan ilusionantes y tan interesantes como son para ellos, ¿no? Y también para nosotros, como no, y para nosotras, como es la elaboración de este plan, de esta hoja de ruta, ¿no? Para trabajar por los derechos de los niños y de las niñas. Y a partir de ahí, bueno, se dio la salida, ¿no? a esta semana, que para nosotros es muy importante y que además en ese pleno pues, tuvimos el honor de recoger el primer manifiesto de la infancia y de la adolescencia de Campillos, que se recogió en ese pleno, y también además digamos, un documento, una moción, una propuesta de moción que se va a debatir y se va a hablar esta misma tarde en el Pleno del Ayuntamiento sobre el Día Universal de la Infancia, y es una declaración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Campillos en relación a todo este proceso. Por tanto, ya digo, nosotros estamos muy orgullosos, muy satisfechos de contar con los niños y con las niñas que en definitiva son agentes de construcción o de creación de trabajo de un presente para la construcción de un futuro.
ellos son y ellas son los que nos van a gobernar, ellos son y son los que nos van a curar, los que nos van a enseñar, los que nos van a salvar la vida, los que cultivarán la tierra, los que construirán nuestras casas, los que nos alimentarán en el futuro y nos cuidarán. Por tanto, son quienes van a defender en el futuro nuestros derechos. Aún hoy lo están haciendo como niños y como niñas, y en el futuro lo van a hacer velando por los derechos de los niños y de las niñas de su tiempo, y también por el resto de adultos. Por tanto, como decía, estamos muy orgullosos y muy satisfechos del desarrollo de este proceso que hemos intentado poner en marcha con toda la conciencia y la convicción política de que hay que luchar por los derechos humanos, dentro de los que se integran los derechos de los niños y de las niñas. Y estamos también muy orgullosos, lo decía el sábado, de contar con este proceso que tiene una gran calidad, una gran calidad democrática. Este proceso, con poquito tiempo que tiene de vida, está adquiriendo una calidad democrática que para nosotros es fundamental. Y por eso quiero dar las gracias a todos los consejeros, a todas las consejeras del CLIA, a su familia, a los centros educativos y a todos los agentes y las agentes que están colaborando de alguna manera. Por supuesto, a UNICEF, aquí representados por Elena, de otorgarnos el privilegio de tener este distintivo, ¿no?, de ciudad amiga de la infancia. A CoGlobal, en este caso a Ana, que representante también, que ha trabajado desde el principio con nosotros, y a todas las personas que nos acompañan en este proceso, para nosotros tan ilusionante, tan plural, tan diverso y tan democrático, convirtiéndolo en una escuela de ciudadanía, que para nosotros es fundamental. Gracias, por supuesto, a Elena, a Isabel y a Isabel Gamarra, que viene del municipio de Alendín. Gracias por estar con nosotros. A Elena, por supuesto, representante técnica de políticas locales y participación infantil de UNICEF, Andalucía. A Rosa Villar, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, también muchas gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, a Isabel, ¿no? En definitiva, es la técnica de este proceso, y está claro que sin su esfuerzo y su dedicación, este proceso probablemente no sería como es. Y, en definitiva, una de las actividades que nutren esta semana, que decía antes, es esta webinar sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, que tenemos que hacer valer, fundamentalmente porque decía en el Pleno, y siempre digo, que cuando afrontamos procesos de participación ciudadana, siempre lo abordamos desde una perspectiva adulta, no bajamos al terreno de los niños, no tenemos en cuenta, o generalmente no se ha tenido en cuenta, su opinión, y por tanto son los grandes olvidados de los procesos de participación. Y en este caso queríamos aprovechar esta experiencia de convertirnos en una de las ciudades españolas amigas de la infancia, para además crear procesos de participación con los niños y con las niñas, porque ellos son, como decía, agentes fundamentales de nuestro presente y de nuestro futuro, y tenemos que adquirir su visión, porque ellos nos pueden enseñar muchísimo, más de lo que nosotros pensamos y nos creemos, y eso lo estamos comprobando a través de todo el proceso que estamos viviendo. Y desde ese punto de vista, pues ya digo, creo que los niños, la voz de los niños y de las niñas y de los adolescentes y las adolescentes de todo el universo, de todo el planeta, pues debe ser tenida en cuenta, porque desde luego ellos funcionan con unas lógicas que los adultos hemos adulterado, si se me permite la expresión, o estamos adulterando, y por tanto tenemos que hablar más con ellos, escucharles fundamentalmente, que es una de las reivindicaciones que nos pedían en ese manifiesto, en el primer manifiesto de la infancia y la adolescencia, y confiar en su palabra. Era una de las propuestas que ellos nos requerían, confianza, y desde luego confiamos mucho en ello, porque en definitiva, como he dicho antes, y ya termino, son agentes del presente para construir un futuro. Y desde luego yo en este caso, como alcalde, representando a toda la corporación, y por supuesto que quiero también felicitar el trabajo que se ha hecho por parte de la concejal de Educación e Infancia, que digamos que es la que de alguna manera ha coordinado políticamente todo este proyecto, en el que está implicado toda la corporación de forma unánime, y eso yo me felicito y nos felicitamos porque toda la corporación esté unida en todo este proceso, porque las políticas locales al final no dejan de ser cercanas, ¿no? Y en definitiva la proximidad que nos vincula
a todos los proyectos locales que se hacen en los pueblos, en definitiva, hace que desaparezcan y se diluyan las siglas políticas, o al menos yo así entiendo que debería ser. Por tanto, daros la bienvenida a todas las personas que están presentes aquí, que nos van a ver y oír a través de este webinar, y que contando con las experiencias de las cuales nos van a hablar, además de Isabel Galeote en nuestro pueblo, Isabel de Arendí, Rosa de Fuentes Andalucía y la propia Elena, que compartiendo sus experiencias, pues que sigamos aprendiendo en este proceso tan bonito como es trabajar con los niños y con las niñas por el presente y por el futuro. Así que muchísimas gracias, creo que me he cedido de los 5 minutos que tenía y muchísimas gracias a todas. Las gracias a ti, Paco, porque ya he comentado y tú mismo has dicho que como te vas corriendo para comenzar el pleno, todavía te queda muchísima tarde y noche por delante, porque los plenos del Ayuntamiento de Campillo pueden terminar perfectamente a las 12 de la noche. Y la verdad es que da lo mismo que te hayas excedido unos minutos porque sí que has puesto blanco sobre negro, ya has dibujado el mapa de la voluntad política que hay aquí en el Ayuntamiento de Campillos, que como se ve es bastante. Y además no solamente por parte del equipo de gobierno, sino como bien dices, de toda la corporación. Le voy a dar la palabra ahora a Loli Olmo, que es la concejala de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Campillos, el alma mater político de todo este proceso, de todo este proyecto. Y al igual que Paco, pues bueno, dará un saludo y se tendrá que marchar a poco tiempo también para seguir preparando ese pleno del que hemos estado hablando. Loli, cuando quieras. Pues buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a todos y a todas, a Francisco Guerrero, el alcalde de Campillo, Elena Serrano de UNICEF, Rosa Villar del Ayuntamiento de Fuente de Aledín, Isabel Gamarra del Ayuntamiento Fuente de Andalucía, Isabel Gamarra del Ayuntamiento de Aledín, Isabel Galeote, técnica de este proceso, y Ana de la entidad EcoGlobal. Como bien habéis dicho, soy Loli Olmo, la concejal de Educación en la Infancia, y es quien ha iniciado todo este proceso de Ciudad Amiga de la Infancia, de la cual, como bien ha comentado Paco, ya tenemos el reconocimiento durante el periodo 2021-2025. Este reconocimiento se ha conseguido fruto de mucho trabajo, esfuerzos, reuniones y mucha implicación por parte de los consejeros y de las consejeras, a la cual desde aquí quiero dar mi enhorabuena y mi felicitación por la inquietud que están teniendo, el empeño, las ganas y lo que están aportando durante todo este proceso. Como bien ha comentado Paco, aquí en Campillo es la primera vez que se hace esta semana de infancia y adolescencia, de la que todos los consejeros y consejeras han sido fundamentales en todas las actividades que se están organizando a través del ayuntamiento, de la técnica Isabel Galeote y Ana de EcoGlobal. Creemos que ellos y ellos son una parte muy importante de las tomas de decisiones y tenemos que darle la oportunidad a todos y a todas de que se expresen y que den sus opiniones. Así que lo dicho, yo de aquí doy la bienvenida a todos y a todas al primer seminario online sobre los derechos de infancia y adolescencia, una mirada desde lo local, una experiencia andaluza. Yo soy un poco más breve, pero bueno, mis felicitaciones a todos y encantada de hacer esta primera semana de infancia y adolescencia, de la cual me estoy sintiendo muy satisfecha, y lo que haremos el último día será la jornada de convivencia, que será al final de esta semana, y esperemos que todos los niños, todas las niñas, entre todos, pues hayamos disfrutado durante toda esta semana. Y gracias a todos por asistir a este webinario. Pues muchísimas gracias, Loli, en principio porque habéis compensado los minutos de intervención entre Paco y tú, y habéis complementado muy bien lo que a nivel político tenéis que aportar aquí a este webinario, desde la mirada de la responsabilidad política, lo que esto implica. Acaba de incorporarse también Miriam de la Rosa de CoGlobal, así que nos acompaña de la entidad CoGlobal, que es quien nos ha hecho todo el acompañamiento, y valga la redundancia, en el proceso de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. Nos acompañan Ana Galeote, que casualmente, aunque no es un apellido muy común, pero fíjate, nos llamamos las dos igual, y Miriam de la Rosa. Así que cuando llegue el momento saludaremos a Miriam.
Y vamos a comenzar ya directamente con la mesa de diálogo que teníamos planteada. Había comentado yo al principio que la mesa de diálogo, Paco, hasta luego. Me tengo que despedir. Simplemente quería decir una cosa que es que se me ha Sí, olvidado, perdona Isabel, no te que preocupes. hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante, no lo he dicho al principio, pero es un día de reivindicación, un día también de lucha, de derechos por los derechos de la mujer, por los derechos de las mujeres que han sido asesinadas durante este año y durante este tiempo. Y en definitiva, bueno, es un día importante, bueno, coincidencia que estamos hablando de derechos de los niños, pero también esta jornada pues, se celebra en un momento en una jornada de lucha y de reivindicación, en la cual nosotros también la vamos a hacer visible en el Pleno a través de mociones y demás. Así que nada, me tenéis que perdonar, sintiéndolo mucho, pero tengo que ponerme a terminar de preparar el Pleno. Os agradezco mucho a todas el que estéis presentes en este proceso y que nos acompañéis en él. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, muy buenas tardes, Paco, que vaya bien. Sí, decía que empezamos con la mesa de diálogo porque es importante que los municipios andaluces pongamos en común todas las cosas que estamos haciendo, porque realmente es un reto el iniciar este proceso de reconocimiento de ciudad amiga de la infancia. Es todo un reto, que no es algo baladí. Como se suele decir coloquialmente en los pueblos, si me vais a permitir la expresión, no es un huevo que se echa a freír. Ya sabemos todos los estándares de calidad y exigencia que UNICEF pone para que realmente el municipio sea reconocido y adquiera ese sello de reconocimiento, y además como debe ser, obviamente, porque es la forma de demostrar que realmente no se va en busca de un título más que colgar en un despacho o en una fachada de un edificio público, sino que realmente demuestra que son políticas que se ponen en marcha. Y vamos a darle la palabra en primer lugar a UNICEF, a Elena Serrano. Es la técnica de políticas locales y participación infantil de UNICEF, del Comité de Andalucía de UNICEF, que nos va a explicar qué es esto de Ciudades Amigas de la Infancia, en qué consiste esta experiencia. Cuando quieras, Elena. Gracias, Isabel. Pues nada, simplemente y muy breve, daros las gracias también por habernos invitado a la primera jornada, a la primera semana de la infancia de Campillo. Y creo que es una oportunidad bastante provechosa porque, bueno, aunque vayamos ahora a conocer un poquito, ¿no?, de la experiencia de Ciudades Amigas de la Infancia a nivel más teórico, pero creo que lo interesante luego es ver cómo eso se articula en la realidad, en la práctica, y creo que tanto desde Campillos como desde Fuente de Andalucía como de Alendín, pues vamos, que para mí es un gusto escucharos y creo que vais a todos los que nos estén acompañando esta tarde en el webinar, ¿no?, que cuando hablemos de Ciudades Amigas de la Infancia digan, bueno, vale, pero ¿y ahora cómo? Pues aquí vais a tener un cómo de 3 municipios que llevan trabajando ya largo tiempo. Yo os he traído un breve PowerPoint para poder explicaros un poquito en qué consiste la iniciativa, así que voy a compartir pantalla. Vale, pero... Bueno, pues nada, la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa a nivel internacional que promueve UNICEF, donde buscamos que los municipios se comprometan y trabajen por los derechos de la infancia, coloquen al niño o niña en el centro de todas las decisiones y las políticas que se tomen, y que en todo lo que vayamos a hacer relacionado con la infancia también le preguntemos a los niños y niñas cómo quieren que sean esos aspectos que desde la política local se llevan a cabo. La iniciativa busca reconocer a esos municipios que trabajan bajo ese enfoque y tiene 4 pilares que para nosotros son fundamentales, 2 de ellos muy relacionados entre sí, ya que la iniciativa persigue el trabajar bajo un enfoque de Agenda 2030, diseñando políticas públicas eficaces que ayuden a su cumplimiento, y se relaciona directamente también con la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que al final tanto la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los derechos del niño están íntimamente relacionados, y al trabajar en ambas direcciones pues estamos contribuyendo al cumplimiento tanto de uno como de otro. Buscamos también la promoción de la participación infantil y adolescente, dando espacios para que los niños y niñas participen y puedan decir cómo quieren que sean sus municipios y ciudades, y trabajamos también bajo un enfoque de alianza. ¿Qué buscamos con este enfoque? Pues que aunque la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia la promuevan
desde el gobierno local buscamos siempre generar esa coordinación, ese trabajo en red con otras entidades, asociaciones o organismos locales que también trabajen en el municipio por los niños y las niñas. Muy resumidamente, porque no me voy a extender mucho en contar a fondo la iniciativa, pero una ciudad amiga de la infancia, digamos que hay como unos aspectos básicos para poder llegar a ser reconocida como tal. Una de ellas es contar con un espacio de participación infantil y adolescente, que son los conocidos como consejos locales de infancia, o que en algunos municipios tiene otra denominación, como parlamentos jóvenes, voluntarios infantiles, que no son más que grupos de niños y niñas representantes de sus otros compañeros que se reúnen con el equipo de gobierno para decir cómo quieren que sean sus ciudades. Por una parte, esa pata de participación y por otra parte, el trabajar de manera coordinada los temas de infancia y adolescencia. Con la infancia y adolescencia pasa un poco similar a los temas de género, ¿no? Que parece que la infancia pues a lo mejor es algo de educación, algo de servicios sociales, algo de participación ciudadana, pero lo que perseguimos es que al final la infancia, de manera directa o indirecta, está relacionada con todas las áreas del ayuntamiento. Entonces necesitamos trabajar bajo un enfoque de coordinación para que sea lo que hagamos, ¿no? Desde nuestro ayuntamiento pues tengamos ese enfoque prioritario en la infancia y buscamos además trabajar sobre una realidad que conocemos, ¿no? Nosotros cuando vamos a empezar a trabajar la iniciativa de Ciudad Amiga de la Infancia, pues debemos elaborar un diagnóstico para conocer cuál es la situación de la infancia y adolescencia en nuestro municipio, cuáles son sus problemáticas, cuáles son las cuestiones que necesitan los niños y niñas, para una vez analizado ese contexto que tenemos actualmente, elaborar un plan local de infancia que nos va a marcar la trayectoria a seguir en los siguientes 3-4 años para mejorar esa situación que hemos identificado. Esos planes locales de infancia deben contar con unos indicadores, con una serie de medidas y metas para que nosotros desde el gobierno local podamos ir viendo y valorando cuáles son los pasos que estamos dando y los cambios que estamos consiguiendo en nuestros niños y niñas. Así, en resumen y en formato express, ¿no? Lo que consiste la iniciativa de Ciudad Amiga de la Infancia. Desde la iniciativa trabajamos en toda la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros agrupamos la Convención en 5 derechos que consideramos básicos, ¿vale? Trabajamos bajo esta mano que es muy significativa y los municipios que trabajan con nosotros en la iniciativa pues trabajan para que los niños sean valorados, respetados y tratados justamente, sean escuchados, tengan el derecho a unos servicios esenciales, a vivir en entornos seguros y limpios y tengan el derecho a ser niño y niña. Todos estos derechos se trabajan a través de los planes locales de infancia que he comentado anteriormente que los municipios llevan a cabo. A nivel estatal, la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia está en todas las comunidades autónomas. Actualmente hay 342 municipios y ciudades reconocidos como tal y el 50% de la población menor de 18 años vive en una ciudad amiga de la infancia. En el caso de Andalucía, somos la comunidad autónoma que más municipios tiene. Actualmente, tras el último reconocimiento, somos 85 en Andalucía. Se han sumado recientemente Campillos y Fuentes de Andalucía, entre otras muchas. Y podemos decir con orgullo que 1 de cada 4 ciudades amigas de la infancia son andaluzas. Entonces creo que ahora mismo en nuestra comunidad tenemos un contexto muy favorable para la implementación y puesta en marcha de la iniciativa y de lo que es más importante, pues de esos órganos de participación y de esas políticas locales de infancia. Yo me voy a centrar porque, bueno, creo que también las compañeras a continuación van a hablar sobre todo, ¿no? El derecho a la participación infantil y bueno, pues recordar que la participación infantil se recoge dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que está recogido en su artículo 12 y reconoce el derecho del niño y la niña a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y que éstas sean tenidas en cuenta. ¿Cómo entendemos nosotros que debe ser esta participación? Un segundito que voy a beber agua, que estoy un poco resfriada. La participación infantil y adolescente, bueno, ahora Rosa, Isa y Isabel contarán un poco cómo se articula
A nivel local, a mí me gustaría dar como un marco más general y bueno, cómo empezar, ¿no? a incorporar esa participación en la vida local, en el diseño de nuestros municipios. Pues para empezar, la participación tiene que tener un sentido y ser significativa. Tiene que tener un sentido y ser significativa no para los adultos, sino para los niños y las niñas, ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos tenemos que ver que tenga ese sentido y que tenga ese significado para los niños y niñas con los que trabajamos. Ese significado se enlaza directamente con la siguiente parte, que es que sea una participación que tenga repercusión. No podemos abrir espacios de participación para que los niños nos digan qué propuestas o qué ideas quieren mejorar en su municipio, sin que luego ellos vean el sentido de esas propuestas y qué ha supuesto, ¿no? esa propuesta en el cambio de su municipio. Entonces, lo que buscamos también con esa participación es que tenga repercusión, que no se quede solo dentro del grupo, que no las propuestas que haga el Consejo de Infancia sea solo del Consejo de Infancia, sino que salga al exterior, que se lo contemos al gobierno local, que lo presentemos en la radio, que aprovechemos todos esos canales de comunicación que tenemos en el municipio para darle repercusión a esa participación y a esas propuestas que nos hacen los niños. Y una vez que esa participación tiene sentido y los niños han sacado fuera lo que quieren conseguir, el proceso de feedback, porque al final de nada nos sirve decirle a los niños que nos digan qué es lo que quieren hacer si luego nosotros no le devolvemos el estado de esa propuesta. No se trata de que todo lo que digan los niños y niñas se tenga que realizar, pero sí el niño debe conocer cuál es el estado de su propuesta. Puede ser que lo que los niños proponen o quieren conseguir no sea competencia del órgano al que lo están presentando, puede ser que en este año no tengamos presupuesto o puede ser que lo que los niños nos han propuesto se vaya a conseguir. Y seguramente se consiga en un tiempo, porque al final, pues bueno, depende de presupuesto, depende de cuestiones que hay que mover. Entonces, al final los niños muchas veces pasa que a lo mejor piden, y estos son casos en concretos que ha pasado en municipios, han pedido bicicleteros en la puerta del colegio, los bicicleteros han tardado, ¿no? en ponerse en marcha, y cuando el bicicletero llega a la puerta del colegio, los niños no saben que eso ha sido porque ellos lo han pedido. Entonces, ese refuerzo, esa constante devolución es importante para que al final los niños sigan motivados y sigan participando. Y sobre todo no olvidar que a participar se aprende participando, que los primeros pasos que demos pues quizás hay que pulirlos un poco más, pero que al final pues eso, ¿no? que el proceso de la participación se va formando al paso que vamos avanzando y que muchas veces cuando no sabemos cómo seguir, lo que nosotros siempre recomendamos es que se le pregunte directamente a los niños y niñas. Hay muchos municipios que no saben cómo empezar a trabajar, si empezar a mezclar niños más pequeños con niños más mayores, si trabajar sobre el medio ambiente, si trabajar sobre el ocio tiempo libre, si reunirse los martes, si reunirse los sábados. Pues al final, si estamos hablando de participación y estamos hablando de que es un órgano de niños y que lo que queremos es darle protagonismo a esos niños y niñas, pues qué mejor que empezar a trabajar con ellos hasta el propio diseño y funcionamiento de ese espacio de participación. Una participación además con enfoque de género, ¿vale? Esto es importante que, aunque muchas veces cuando empecemos a promover estos órganos de participación seguramente encontremos que hay más niñas que niños que se apuntan a los consejos locales de infancia, esto no quiere decir que luego las niñas y los niños participen por igual. A lo mejor las niñas en el grupo pueden estar un poco más cohibidas o nosotros muchas veces también tenemos que tener la precaución que en esos espacios de socialización, como son también los consejos de infancia, que evitemos pues repetir roles y estereotipos de género y que cuidemos esos espacios para que bueno, sean espacios también donde los niños y niñas aprendan y se socialicen en igualdad. Y me gustaría dejaros también una reflexión sobre cómo está el contexto ahora mismo actualmente de la participación infantil y adolescente. Si bien antes de la pandemia veníamos en un momento de auge donde cada vez había más municipios que empezaban a trabajar bajo el formato de órganos de participación, muchos ayuntamientos a nivel local, mucho movimiento a nivel provincial, se empezaba a activar también la participación a nivel de comunidad autónoma. Cuando llegó la pandemia, pues bueno, estos procesos se empezaron a parar, se tuvieron que atender otras necesidades quizás más primarias
Entonces ahora mismo estamos en un proceso de reconstrucción de esa participación y hay muchos ayuntamientos pues, que la pandemia les llegó de lleno, que se encontraban a lo mejor pues, renovando a sus órganos de participación, empezando de cero con ese órgano de participación. Y bueno, ahora mismo pues eso, estamos en ese contexto de reconstrucción que yo confío y creo que además poco a poco pues se van reactivando otra vez las reuniones, las actividades y bueno, creo que ha sido una época complicada para todos, pero que estamos por el buen camino. Y prueba de ello es además que, no sé si lo conocéis, a nivel estatal se ha puesto en marcha actualmente el Consejo Estatal de Niños y Niñas Adolescentes, que busca ser un órgano asesor del gobierno, ¿vale? Para poder participar y dar su opinión sobre temas que les afecten. Y la idea es de cara al próximo año que también ese Consejo Estatal tenga una réplica a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Consejo Andaluz de Niños y Niñas, de los que, bueno, esperemos también que, igual que en el Consejo Estatal, que se han recibido bastantes candidaturas a nivel andaluza, pues que los niños de los municipios que estáis aquí presentes o que nos estén escuchando, que se presenten como candidatos también a este Consejo Andaluz. Y ya para terminar, aunque ahora las compañeras pues contarán un poco cómo son esos procesos en sus municipios, os dejo algunas fotos, ¿vale? de la puesta en marcha de estos órganos de participación, donde los niños y niñas se presentan candidatos, las elecciones, los momentos, ¿no? de dar a conocer las propuestas o lo que está haciendo el Consejo Local en los medios de comunicación del municipio. Y también un pasito más, que no solo es que los niños hagan propuestas, ¿no? y le digan al ayuntamiento cómo quieren que sean sus municipios y ciudades, sino que también ellos mismos se involucren dentro de esas propuestas. Es lo que nosotros llamamos las propuestas autogestionadas de niños y niñas. Aquí tenéis un ejemplo donde niños y niñas de municipios, en concreto este es un municipio de Córdoba, Santa Ella, donde ellos participan directamente como monitores de las actividades con las personas mayores. Y en la siguiente, niños y niñas participando también en el diseño de las rutas que se hacen en la Puebla de Cazalla, que es un pueblo de Sevilla, para el camino seguro a la escuela. Así que no me extiendo más y me quedo aquí disponible para las dudas y preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Elena, porque has condensado en pocos minutos todo un programa como es el de Ciudades Amigas de la Infancia, que la verdad a mí siempre me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando comencé a recibir demanda de información de algunos municipios en México. Yo pensaba que el programa Ciudades Amigas de la Infancia era un programa de UNICEF a nivel internacional, y pude comprobar que no, que realmente tiene el sello también del Estado español este programa. Pero bueno, vamos a entrar a aterrizar en lo práctico, sobre todo lo que nos ha estado explicando y contando Elena, para ver cómo desde los municipios andaluces llevamos a cabo todo el trabajo que conduce en principio para el reconocimiento del sello de Ciudad Amiga de la Infancia y después cómo lo mantenemos, qué hacemos para que los resultados y los logros sean positivos y para mantener la ilusión entre los niños, niñas y adolescentes y que no decaiga el proyecto. Le vamos a dar la palabra ahora a Isabel Gamarra, a la compañera Isabel Gamarra. Ella viene del Ayuntamiento de Alendín, de Granada, y es la técnica referente de UNICEF para este proceso, la técnica de infancia que está soportando a nivel técnico todo el proceso de Ciudad Amiga de la Infancia, toda la organización y la dinamización del CLIA, del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de ese municipio. Pues Isabel, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy Isa, soy trabajadora social y la técnico de inclusión social del Ayuntamiento de Alendín. Y bueno, pues también coordino Ciudadanía de la Infancia. A ver, para nosotros fue un proyecto muy ambicioso porque lo hicimos de una manera muy rápida y stylish, que estábamos a la pobre avasollando la pregunta, nos lo concedieron en el 2018. Y ha sido una experiencia sinceramente única. Nosotros, yo
si hay una expresión del CLIA, es que Alembín ha pasado de diseñar políticas para la infancia y la adolescencia a diseñar políticas con la infancia y la adolescencia. Entonces, es lo básico, yo con eso me quedo. Nosotros, bueno, como sabéis, imagino que profesionales más o menos del mismo medio, del mismo ámbito, a todos nuestros programas, a todas nuestras políticas le damos una perspectiva de género, como debe ser, pero nunca le hemos dado una perspectiva infantil o joven a ese diseño de política. Bueno, yo siempre digo que bueno, es que los niños no votan. Entonces, los niños diseñamos cosas para los niños, pero los niños tienen voz, los niños tienen opinión. Y bueno, yo a las clases me remito, lo que hemos vivido con los niños y niñas de Alembín, en la que llevamos, va a ser 4 años en el 2022. Hemos atravesado una pandemia que por supuestísimo no nos ha parado. Yo pensaba que ahí iba a haber un bajón en la motivación, en la ilusión, porque no nos podíamos ver, no es lo mismo reunirnos una vez al mes o todas las semanas, como lo hemos estado haciendo estos años, a vernos por una pantalla. Bueno, pues desde ahí han salido ideas, ha nacido un movimiento social de participación activa, donde los niños son, como bien ha dicho Elena, no solamente han diseñado las políticas, sino que las gestionan. Y estamos hablando desde políticas de urbanismo a políticas sociales, a políticas de medio ambiente, todas. Ellos participan en todas las concejalías. De hecho, todas sus propuestas son llevadas a pleno y son aprobadas a pleno. Nosotros tenemos un alcalde infantil, ahora ya es joven, empezó siendo infantil y ahora es joven, y tenemos un defensor del menor dentro del CRIA. Trabajamos la verdad muy bien, nosotros tenemos un foro y es que tenemos un programa de juventud que se llama Quedadas Offline, en el que nos reunimos todos los viernes de 5 a 10 de la noche, donde hacemos una oferta, una programación de actividades y donde los niños las diseñan y las gestionan. Siempre son ellos. Evidentemente estamos el concejal de juventud y yo como referentes adultos, pero ellos son los que realizan todo. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido muchas cosas y parece que no, pero la hemos conseguido que los niños de Alembín, los niños, sean muy importantes, sean los que toman las decisiones. Cualquier política que se pone, cualquier programa, va directamente, vamos a utilizar la palabra fiscalizado por el Consejo Local de Infancia. Y empezamos, me voy a incluir porque siempre estoy con ellos, ¿vale? Aprobándolo ellos para que pase a pleno de adultos, lo cual eso es para ellos muy importante. Luego hay algo muy curioso y es que los niños siempre lanzan una idea como muy, que parecen difícil de llevar a cabo, ¿no? Ellos tienen una imaginación y cómo desde una visión tan global de lo que es la política se hace realidad. De manera que si ellos, por ejemplo, el otro día que estamos tratando del objetivo de desarrollo sostenible y estamos viendo qué proyectillo vamos a llevar a cabo y tal, y decidimos uno, nos sale Ángel y nos dice que lo mejor es instalar unas bicicletas con dinamo en la puerta del ayuntamiento para que tengamos energía en toda la entidad local. O sea, son una idea muy, muy grande que finalmente se llevan a cabo y aterrizan en otras más pequeñas, pero por supuesto no menos importantes. Y bueno, pues no sé, yo deciros que nosotros estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de ser ciudadanía de la infancia y que nuestros niños y niñas son nuestro futuro y que son muy sabios, su sabiduría
es enorme y que bueno, que los adultos aprendemos de ellos y ellas y para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante. Ha sido difícil porque nos ha pillado el tema del confinamiento, mantener a los niños tienen muchas ideas, son muy dinámicos, pero mantenerlos en esa expectativa de ilusión y de motivación a veces cuesta, pues algunos sí ha dimitido, pero ya teníamos a 3 esperando. Y bueno, sobre todo siempre de una forma democrática. Hemos abierto foros de participación. Todo el mundo conoce el Consejo Local de Infancia, todo el municipio, todas las asociaciones, y hay una implicación, la verdad, de todo el municipio muy importante, muy interesante y que creo que los adultos todavía no hemos parado a ver esa dimensión, la dimensión que ha tomado el hecho de que nuestros niños y niñas tengan voz. Y nada, yo pues aquí estoy para lo que queráis preguntarme o que queráis comentar y simplemente deciros que la experiencia es muy bonita y que bueno, que en 2022 nos toca renovar y que aquí estamos trabajando. Y bueno, ellos por supuesto querían mandar un saludo muy especial porque hoy hemos estado trabajando en el instituto por el Día contra la Violencia de Género y querían pues que os mandara especialmente a Elena, que te mandan un beso muy grande, y a todos que muchísimas gracias por contar con Alendín, que estamos muy agradecidos, ¿vale? Y nada, un abrazo para todas y encantada, aquí nos tenemos. Pues las gracias a ti, desde luego, porque a poquito que se contactó contigo, a sugerencia de Elena para que participaras en este webinar, inmediatamente dijiste que sí. Y yo creo que la verdad es que el espíritu este que nos impregna a todo el mundo del proceso de Ciudades Amigas de la Infancia y de la palabra mágica que es participación, participación y participación, también nos lo llevamos al terreno ya no solamente personal, ¿no?, sino al terreno laboral y lo vamos extendiendo en otros ámbitos en los que también trabajamos, como en el caso tuyo, que no solamente estás coordinando todo el proceso de Ciudad Amiga de la Infancia. Y vamos a escuchar ahora a Rosa Villar, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, aquí en la provincia de Sevilla, que también ha sido un municipio reconocido como Ciudad Amiga de la Infancia. Somos, creo que, hermanas gemelas, Rosa, hermanos gemelos Campillos y Fuentes de Andalucía, porque hemos entrado en la misma convocatoria, ¿verdad? ¿Verdad? Además, creo que deberíamos de hacer algo, porque hermanarnos o algo. Algo así. Algo deberíamos de hacer. Porque, bueno, eso ya lo digo después. Os voy a contar un poquito nuestra experiencia. Sé que tengo solo 15 minutos, voy a intentar ser breve, pero mi idea era explicar un poco desde el principio el por qué decidimos unirnos y cómo formamos nuestro consejo, ¿vale? Yo soy técnica de juventud y la técnica referente en el plan local de infancia, junto a mi compañera Isma. Fuente es un municipio pequeñito, tiene 7.000 habitantes, en torno a 1.000 son menores de edad y os invitamos a que conozcáis nuestro diagnóstico y nuestro plan para que también nos conozcáis a nosotros y sobre todo porque también estamos muy orgullosas de ello. Lo hemos hecho nosotras, ha sido, como yo digo, casi que un embarazo y un parto, porque no hemos contado con ninguna empresa ni nada que nos ayudara. Elena, la pobre, la tenemos siempre liada, siempre le estamos preguntando y ella contestándonos. Sin ella no hubiera sido posible. Y creo que ahí es un poquito donde se puede ir viendo verdaderamente qué son lo que es Ciudades Amigas de la Infancia y en qué consiste también, ¿vale? En 2019, después de ver diferentes reuniones, correos informativos y asistir al último congreso presencial que se hizo, teníamos clarísimo que queríamos participar en Ciudades Amigas de la Infancia. De hecho, cuando veníamos en el trayecto de vuelta, ya estábamos hasta
pensando dónde íbamos a poner nuestra placa, porque nosotros pensábamos que ya prácticamente la teníamos, porque Fuente cuenta con un gran recorrido a nivel educativo, ¿vale? Teníamos a nivel autonómico el premio de Educacidad en 2014, a nivel estatal teníamos el reconocimiento de buenas prácticas municipales en prevención e intervención frente al absentismo y acoso escolar otorgado por la FEN. Uno de nuestros coles era Comunidad de Aprendizaje y dijimos, blanco y en botella, esto lo tenemos, es sencillo, no va a hacer gran cosa. Y éramos bastante ilusas en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando entramos en materia nos dimos cuenta que es verdad que una parte del camino lo teníamos andado, pero que nos quedaba muchísimo por delante, ¿vale? Había momentos literalmente en el que nos hemos visto en un túnel sin salida, pero ahí estaba Elena que nos iluminaba y podíamos salir adelante. Nos dimos cuenta, para empezar, que no teníamos consejo de infancia, que teníamos programas de participación, pero no consejos de infancia. Y sobre todo, lo que hicimos fue evaluar cuál era nuestra situación de partida, ¿vale? Antes de hacer nuestro diagnóstico, como un prediagnóstico, en el que valoramos los proyectos que teníamos y a nivel de participación juvenil lo teníamos controlado, porque llevábamos bastante tiempo con proyectos muy consolidados en nuestro municipio, como era Parlamento Joven, que es un proyecto de la Diputación de Sevilla, era, porque ya no se hace, hace un año por ahí ha desaparecido y ahora se está intentando hacer algo nuevo. Y teníamos también Creando Futuro, que en Fuentes tiene bastante peso y llevamos mucho tiempo participando. Por esa parte no teníamos ningún problema porque ellos iban a ser nuestros representantes, pero a nivel infantil no teníamos absolutamente nada. Entonces decidimos, el órgano motor que estaba formado por las técnicas de juventud y de educación, ponernos en marcha y crear ese consejo, ¿no? Este grupo para poder crear el consejo. Lo que primero que planteamos fue llegar a los colegios y en los cursos de quinto y sexto plantear que era formar parte de un consejo de infancia y demás. ¿Cómo lo hicimos? Pues la primera fue una sesión informativa donde explicamos todo esto, ¿no? En qué consistía, cuál era el objetivo, qué podían hacer. Y cuando acabamos, preguntamos que quién quería formar parte. Le dimos 2 días de reflexión y luego a los 2 días llegamos a que los tutores nos dijeran quién quería participar. Nos fuimos de verdad de la sesión pensando que íbamos a conseguir 2, 3 personas nomás. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos, Fuente tiene 2 colegios, uno de una línea y otro de 2, ¿no? Pues que casi 75 personas querían participar. Es decir, prácticamente todos los niños y niñas de quinto y de sexto querían participar. Ahí, después del asombro, dijimos, nos tuvimos que reajustarlo todo y decidimos hacer elecciones. Las elecciones infantiles municipales de Fuente de Andalucía. Volvimos a la clase y hicimos unas primarias. Esas primarias, el único objetivo era filtrar un poco y seleccionar a los chavales y a las chicas, ¿no? Porque era muy complicado poder hacer unas elecciones con 75 personas, sobre todo porque queríamos que votaran desde 3 años hasta sexto de cada cole. Un niño de 3 años, una niña de 3 años, ya es difícil que vote entre muchos, 75 era demasiado. Entonces, tengo que decir que nuestro órgano motor, las técnicos, nos calentamos mucho la cabeza y que especialmente yo soy un poco quisquillosa para estas cosas. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera un proceso selectivo en el que los adultos no participáramos, en el que no se viera nuestra visión, porque muchas veces somos nosotros mismos los que vamos alterando esto, ¿no? Entonces creamos una herramienta que era una ruleta. En esa ruleta lo primero que pusimos fue 4 capacidades que consideramos que tenían que tener los que nos representaran y ellos mismos valoraban a su clase y al grupo y a él mismo, con una escala de doble entrada donde iban valorando eso. Se sacó la media y llevamos la ruleta. Creo que va a ser más fácil enseñarlo que explicarlo. Sí, un segundito. No te preocupes, le di la vuelta, es que está, como me he conectado desde
desde el móvil. Ah, vale. ¿Vale? Ahora se va a cargar, mi ordenador es un poquito lento y podréis ver a lo que nos estamos refiriendo. ¿Lo veis? Sí, Nosotros consideramos importante que se valorara la responsabilidad, el trabajo en equipo, la justicia y las habilidades comunicativas. Entonces, de cada niño se hizo la media que había conseguido de sus compañeros y del mismo, pusimos todas las ruletas. Le dimos unos post-it y ellos iban valorando y de ahí sacamos 10 personas. De cada clase, en total, unos 40 que pasarían a las elecciones primarias. Esas 40 personas tenían que prepararse un meeting, un cartel informativo, porque previa a las elecciones se haría ese meeting en cada cole. ¿Qué pasó? Que nuestras elecciones estaban programadas y os voy a dar una pista. Era a principios de abril de 2020. No llegaron a convocarse. Todo el trabajo y toda la ilusión que tenían se quedó parado por el COVID. Cuando ya pudimos volver a retomar, nuestros niños y niñas que estaban en quinto y sexto, algunos ya estaban en el instituto, otros ya se habían bajado, otros se querían unir al carro. Total, que decidimos que no iba a haber elecciones, que todas las personas que estaban interesados, pasaban a nuestro consejo. Entonces, y formamos nuestro consejo. Nuestro consejo está formado por 2 grupos: Creando Futuro, que es el programa que sigue, que son personas de tercero ya de cuarto de ESO, concretamente chicas, porque en nuestro pueblo los chicos participan poco, es uno de los hándicaps que tenemos y de nuestros retos. Y luego también tenemos el grupo del Team Juvenil, que eran estos chicos y chicas que no llegaron a presentarse a las elecciones. Ellos mismos se han puesto Team Juvenil. Entonces, entre los 2 grupos forman nuestro consejo. Trabajamos con los grupos de manera independiente, pero también tenemos sesiones grupales. Y esto es un poquito así muy breve, ¿vale? Pero ahora mismo, por ejemplo, nos pasa que otra vez nos hemos quedado sin consejo de infancia, porque solo tenemos la parte juvenil y nos falta esa parte de infancia. Y ahora estamos en un proceso de volver a analizarnos nosotros mismos, hacia nuestros pasos, qué queremos conseguir, porque pensamos que a pesar de intentar hacerlo lo más justo posible, nuestra infancia y adolescencia no está totalmente representada y tenemos que hacer algunos cambios, ¿vale? Pero sí que es verdad que al prepararme esta intervención me he dado cuenta que me fustigo un poquito más de la cuenta, porque hemos conseguido muchas cosas, ¿vale? Y aquí es donde queríamos explicar la última parte, que son los logros. Nuestro diagnóstico, como he dicho, es totalmente participativo, en el que lo hemos creado los técnicos y los niños y niñas nos han ido validando cada paso que hemos dado. Se creó el buzón de infancia con la primera pregunta que se hizo, que era ¿qué mejorarías de nuestro pueblo? Y como ha dicho antes Isabel, había pues desde una fuente de chocolate, un centro comercial enorme, a cosas muy reales, muy prácticas y muy sencillas que los adultos no nos habríamos dado cuenta. Entonces, nuestro consejo se reunió, valoró todas las propuestas y decidió centrarse en los parques, porque era una de las que más se repetía. Lanzaron otra propuesta, que querían mejorar de los parques de nuestro municipio. Y a partir de ahí ha salido un estudio maravilloso, que no puedo compartir ahora mismo, pero que si queréis no tengo ningún inconveniente en pasarlo. Los niños a través de dinámica y de juego han ido evaluando cada parque de nuestro municipio. Se van a hacer cada año se va a poner una placa de cuál es el parque que ha sido más valorado por ellos, ¿no? Y a partir de ahí han empezado a salir un montón de actividades y de propuestas, como por ejemplo, van a elegir a través con la delegación de urbanismo cómo quieren un parque que están realizando ahora, porque ellos quieren participar, porque si los parques son para los niños y las niñas tienen que decidir. Y a partir de ahí, pues eso, ha sido la verdad que es una experiencia muy gratificante. Se han ido niños, han venido otros, estamos en un punto crítico de idas y venidas, pero también nos ha facilitado mucho el trabajo y sobre todo creo que ha sido un cambio de visión, como estaba diciendo antes Isabel. Ya no es trabajar por y para, sino trabajar con. Y eso hace que nos vayamos evaluando diariamente y que vayamos cambiando. Es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, porque este primer año, son 2 años, ha pasado una pandemia de promedio, estamos aterrizando, pero sinceramente estamos súper orgullosos de los avances.
Y nada, bueno, eso solo he comentado una actividad, han hecho muchas más, pero bueno, creo que ahí lo dejo porque es mucha información para 15 minutos. Sí que es verdad que ahora que estamos aquí, diferentes municipios, tanto hablando con el consejo como con mis compañeras técnicas, si por sacar una cosa que sí que nos gustaría hacer es que igual que se está haciendo esto de webinar y demás, que hubiera encuentros, entiendo que ahora mismo es muy complicado porque la situación en la que estamos, pero como vamos reflotando un poco, en los que los niños se vayan conociendo niños y niñas de otros pueblos, porque creo que es fundamental para que sepan de verdad valorar qué es Ciudades Amigas de la Infancia y qué es participar en el consejo y que ellos mismos también se sientan valorados, porque al poner esto en común, yo ya te digo, hoy estoy orgullosa de mi trabajo y ayer a lo mejor no lo hubiera estado porque no hice toda esta evaluación, ¿no? Y creo que ellos también es importante que lo hiciéramos. Así que lo que estábamos hablando de hermanamiento lo dejo en el aire, cuando queráis lo podemos hacer. Pues muchísimas gracias. Yo no lo he dicho de broma porque realmente los municipios... Loli creo que se está despidiendo, ¿verdad? Me despido, ¿vale? Porque tengo que preparar el pleno y nada, y muchas gracias a todas por asistir y a tanto Isabel como Rosa, enhorabuena pues por este reconocimiento, igual que el que tenemos en Campillo, que como decís, estamos muy ilusionados y seguir trabajando en ello. Adiós, Ana, nos vemos en otra. Gracias, Elena, y gracias, Miriam. Isabel, estamos en contacto, ¿vale? Venga, luego ya verás Venga. cómo ha quedado la grabación y te dará tiempo, podrás Perfecto. analizarla toda y verla completamente. Pues Perfecto. Venga, gracias. hasta luego, que vaya bien. Pues la verdad es que es muy importante lo que comentaba Rosa. Yo le agradezco a las dos, tanto a Rosa como a Isabel, que nos cuenten cómo ha sido la práctica, cómo está siendo, no es cómo ha sido, sino cómo está siendo la práctica en el día a día del trabajo que están realizando, porque es verdad que a nivel técnico muchas veces parece que como que nos faltan ideas y las fuentes de las que bebemos están ahí, que son los mismos niños y las mismas niñas. En el caso de Campillos sí que hemos tenido más suerte porque nosotras sí que hemos contado desde el primer momento con el asesoramiento y el acompañamiento de Ecoglobal, que ha tenido y tiene mucha experticia y mucha experiencia en procesos de participación, no solamente en procesos de participación infanto-adolescente. En el caso de Campillos, además, como el mío como técnica, yo soy la técnica responsable del área de migraciones y cooperación internacional del Ayuntamiento de Campillos. El alcalde propuso que yo asumiera este proceso, imagino que también un poco por la trayectoria como profesional. Soy educadora social y es cierto que en Campillos hace bastantes años tuvimos una experiencia de participación juvenil, adolescente y juvenil. Hubo 8 asociaciones juveniles legalmente constituidas y hubo varios grupos que no estaban legalmente constituidos pero funcionaban como grupos y constituimos el Consejo Local de Juventud. Eso os estoy hablando de los años desde el 89 hasta mediados de los 90 aproximadamente, y yo era la técnica de juventud entonces aquí del municipio. Entonces tampoco me caía de sorpresa todo esto de lo que estamos hablando. Sí que me hice formación de reciclaje deprisa y corriendo a marchas forzadas para comprobar, para ver cómo habían cambiado las cosas desde que yo trabajaba en ese ámbito y con este sector de población, y me vine a dar cuenta que prácticamente era lo mismo y que había cambiado el elemento TIC, el elemento de la introducción de las TIC, de las nuevas tecnologías, que cuando trabajaba yo en juventud y cuando teníamos ese proceso pues no existía, no era toda base de recortar y fotocopias y demás. A nosotras sí que nos pilló la COVID por completo. Cuando estuvimos arrancando todo el proceso de diagnóstico y de constitución del CLIA, se hizo a través de votaciones en los colegios. Aquí se decidió incorporar alumnado desde cuarto de primaria hasta sexto, que conformaran el grupo de infancia, y desde primero de secundaria hasta cuarto de secundaria que conformaran el grupo de adolescencia, los dos grupos dentro del Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
Lo que ocurre es que en esa primera fase, entre que la información se le dio directamente al profesorado, más que al profesorado, a la dirección de los centros educativos, de 3 centros educativos que tenemos en el municipio, 2 de primaria y otros 2 de secundaria. Hay uno, el de primaria, tiene tanto primaria como secundaria, es privado, privado concertado. Y se le trasladó la información a la dirección le trasladó la información a su vez al profesorado y el profesorado seleccionó al alumnado representante para formar parte del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. O bien no se entendió muy bien o no se explicó muy bien en ese momento, pero las 2 únicas primeras sesiones presenciales que tuvimos antes de que nos confinaran, los niños y niñas que vinieron, elegidos consejeros y consejeras, no sabían muy bien a lo que venían muchos de ellos. Ahí nos dimos cuenta que realmente hasta el momento incluso de la elección por parte de los niños y niñas de sus propios representantes, había que explicárselos directamente sin que hubiera intermediarios de ningún tipo. Podemos hacer el diagnóstico vía telemática, excepto las 2 reuniones, las 2 sesiones de trabajo que pudimos desarrollar, pues el 14 de marzo ya sabemos que con el decreto del estado de alarma nos quedamos confirmados y fue un poco complicado. Fue complicado incluso el mantener con los agentes y los actores sociales la participación, aunque aún así todo se volcaron en la medida en que pudieron, porque además tener en cuenta que al principio no todo el mundo sabía manejarse con las nuevas tecnologías, con este tipo de programas de videoconferencias como puede ser la plataforma Zoom, ¿no?, que estamos utilizando hoy. Pero bueno, aún así todo, se pudo hacer el diagnóstico, se pudo hacer también el primer plan de infancia y adolescencia del municipio de Campillos para el año 2021-2025, igual que el de Fuentes de Andalucía. Y lo que hicimos este año fue como volver a organizar el CLIA. Pero este año sí, con las ideas tan claras de que teníamos que ir clase por clase, tener una sesión de trabajo con cada clase. Para ello fue muy importante la colaboración de los centros educativos, porque tened en cuenta que teníamos que entrar dentro de los centros, aunque hacíamos los talleres en el patio. Nosotros le llamábamos pasaclases, y en el pasaclases lo que se hacía era un taller donde pues, se hablaba de democracia, se contaba la experiencia de otros CLIAs, utilizamos una metodología completamente participativa. Si hay una seña de identidad del proceso de aquí de Campillos, podríamos decir que se asemeja lo más posible a una IAP, investigación acción participativa, es decir, quienes son sujetos de todo el proceso son las mismas personas, en este caso los niños y las niñas, que realmente tienen el protagonismo total y absoluto. Nos guiamos con lo que ellos y ellas van diciendo. El resto lo único que hacemos es acompañar el proceso, que realmente creo que es el papel que nos ha tocado. En el caso nuestro, sobre todo en primaria, son muchísimo más participativos, aparentemente. Casi todos los niños y niñas de primaria querían ser consejeros y consejeras, por lo tanto, en cada clase se dirimió quién era representante. Solamente pusimos una condición y es que tenía que ser paritario. Ahí todos, si les preguntáis a cualquier niño o cualquier niña del CLIA de Campillos, os van a saber definir qué significa la palabra paridad, porque lo han aprendido. Tanto es así que la mitad del CLIA lo conforman niñas y la otra mitad lo conforman niños. E incluso cuando se tiene que intervenir ante cualquier situación, pues por ejemplo en el Pleno o no sé, el otro día en el Parlamento de Andalucía, siempre ponemos como premisa que son un niño y una niña quienes intervienen en igualdad de condiciones. El número de niños y niñas que conforman nuestro CLIA está en torno a 64, mitad y mitad para el grupo de infancia y mitad para el grupo de adolescencia. En las sesiones trabajamos pues desde todo. Tened en cuenta que el CLIA prácticamente comenzó a funcionar de lleno en el mes de junio. Bueno, pues tuvieron la capacidad de organizar la semana joven que se hace todos los años en el mes de julio aquí en Campillos. Han tenido la capacidad de organizar esta primera semana de infancia y adolescencia. Han tenido la capacidad de trabajar junto con el grupo motor que está vinculado y está
bueno, ya lo estábamos terminando, ya se terminó el diagnóstico, el segundo diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres del municipio. Tuvimos una sesión de trabajo conjunta con este grupo motor y participaron también en este diagnóstico, localizando además el ODS 5 de la Agenda 2030 y aterrizándolo a nivel local. Han tenido la capacidad de trabajar y de localizar también los objetivos de desarrollo sostenible 11 y 13 que están relacionados con el medio ambiente y con el cambio climático, y aterrizarlo en lo local con un problema grave que nos ha sobrevenido aquí al municipio con la pretensión de la instalación de una cantidad de macroplantas fotovoltaicas industriales con una capacidad además muchísimo mayor que la de las personas adultas de comprender en tan solo 3 minutos el alcance y la repercusión que eso va a tener en nuestro municipio si al final se hace, no solamente para el presente nuestro, sino para el presente y el futuro. Y el sábado pasado, por ejemplo, celebramos el primer pleno infantil y adolescente de la localidad que presidió el alcalde de Campillos, por ser el primero, pero también tenemos que elegir a un alcalde y a una alcaldesa. Ya sabéis lo de la paridad que he comentado, ¿no? A un alcalde y una alcaldesa que les represente. Lo que a mí más me llama la atención con respecto a lo que los niños y las niñas plantean es, aparte de todas las ideas que nos cuentan, las ideas que se les ocurren, que además muchas de ellas, incluso adaptándolas, son completamente factibles, porque incluso entre ellas y ellos se regulan, cuando a lo mejor alguno dice algo, pues por ejemplo lo del gran centro comercial, que yo creo que ese es el tópico de todos los CLIA al principio. El resto de compañeros y compañeras, el resto de consejeros y consejeras regula lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y además ellos y ellas argumentan el por qué sí y el por qué no. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es la demanda de escucha constante y la demanda de que les hagan caso y sobre todo la demanda que tienen para que la demanda que hacen para que les creamos cuando nos cuentan cosas. Es muy importante. Es decir, entiendo que la demanda de que se les considere ciudadanos y ciudadanas de primera, aunque no puedan votar en unas urnas oficiales, pero sí puedan ejercer la ciudadanía en democracia en los municipios, por ejemplo, en este proceso que se les puede facilitar. En el caso nuestro de Campillos, lo que estamos pensando, este año además hay una particularidad, y es que los chicos y chicas de primero de bachiller siguen en el CLIA, porque la verdad es que consideramos que no les había dado tiempo a disfrutar, ni había tenido tiempo para hacer ese recorrido de comprender lo que es la participación, lo que es el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Y esto es muy importante porque lo que estamos planteando aquí en Campillos es que de aquel Consejo famoso de Juventud, del que os hablé, de aquellas asociaciones juveniles de las que os he hablado hace un momentito, ya no quedó nada, desapareció. Sí tenemos un técnico de juventud que además está incorporado al proceso, igual que el concejal de juventud, porque bueno, entendemos que sociológicamente los adolescentes y las adolescentes pueden ser adolescentes o pueden ser jóvenes. Entonces, compartimos un espacio completamente común. Sino que además los chicos y chicas, consejeros y consejeras que salgan de este CLIA puedan continuar participando en otro proceso, pero ya para personas más jóvenes dentro del ámbito de las políticas de juventud, directamente de juventud. Por supuesto que el plan de infancia y adolescencia es completamente transversal. Se dotó con una partida presupuestaria creo que importante para el tamaño que tiene el municipio de Campillos, porque ya sabemos que las políticas, la voluntad política sin herramientas y sin presupuesto pues se queda en un canto al sol, en un brindis al sol y en una declaración de buenas intenciones. Y este plan de infancia del Ayuntamiento de Campillos tiene consignación presupuestaria directa de 70.500 euros para los 4 años. Tienen un incremento de año tras año de un porcentaje, pero es directa. Digo eso porque al ser transversal y al vincular políticas de otras áreas y otras delegaciones municipales, significa que
hay otras partidas presupuestarias que se están destinando también al plan de infancia y adolescencia. Os pongo un ejemplo. Ha coincidido que la celebración de la primera semana de infancia y adolescencia del año 2021 con la semana de actividades en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, se han organizado actividades de manera conjunta entre la Concejalía de Educación e Infancia y la Concejalía de Igualdad y Feminismo. Por ejemplo, el viernes pasado, entre niños y niñas, no solamente del CLIA, consejeros y consejeras, sino más niños y niñas del municipio, y las asociaciones de mujeres o asociaciones que tienen base social de mujeres, estuvieron pintando unos bancos de los parques de color lila, que por cierto no se ha terminado porque comenzó a llover, pero tenemos ahí pendiente la actividad para ver si la terminamos. Y la intención es que una vez que estén pintadas, escribir frases alusivas a la lucha contra la violencia contra las mujeres, al igual que en los pasos de peatones, los pasos de cebra que van a los colegios, que también se van a escribir frases. Esto se hace de manera conjunta a cargo de la partida presupuestaria de igualdad y feminismo. Es un ejemplo que he puesto para decir que realmente la apuesta política del Ayuntamiento de Campillos es clara y además es evidente por la cantidad de recursos que está dedicando. También contaros que ha generado y está generando, a pesar del poco recorrido que llevamos y del poco tiempo, una ilusión impresionante en todo el municipio. El hecho de, por ejemplo, cuando tuvimos la sesión de trabajo con el grupo motor, ¿no? Con las asociaciones que están vinculadas en el diagnóstico para elaborar el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres de aquí de Campillos, se sorprendieron muchísimo porque las mujeres y algunos hombres que también estaban participando en ese grupo motor se sumaron y estuvieron trabajando en igualdad de condiciones que el resto de niñas y niños, que los consejeros y consejeras en la localización del ODS 5 a nivel local. Y se sorprendieron muchísimo de la capacidad de argumentación de las respuestas y de las preguntas que planteaban en la sesión de trabajo. Eso, quieras que no, el posibilitar estas relaciones intergeneracionales entre el CLIA y el contacto con otros grupos y con otros actores sociales del municipio, les sirve a ellos y a ellas para afianzarse en muchas cuestiones, pero les sirve también al resto de las personas y de los actores sociales y de las entidades para comprender que realmente el proceso de Ciudades Amigas de la Infancia, todo este proyecto, no es algo que sea propiedad del Ayuntamiento de Campillos, es algo que es propiedad de los niños y de las niñas y que el resto, lo único que tenemos que hacer, la obligación que tenemos es de vincularnos, de cuidarlo y de mimarlo para que siga adelante, porque es una auténtica escuela de democracia y una auténtica escuela de ciudadanía, como decía al principio también el alcalde en su intervención. Y bueno, comentaros que proponen un montón de ideas. Tenemos aquí como una especie de lista en la retaguardia de propuestas y de ideas que sabemos que las vamos a tener que ir trabajando poco a poco porque obviamente ni en 2 ni en 3 sesiones da para alcance. El tema de los parques es algo que ha salido. Hay 2 cuestiones que son una constante en lo que cuentan y lo que plantean los chicos y las chicas. Uno es el tema del medio ambiente, el cambio climático, la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres también es algo que plantean de forma constante y la demanda de espacios donde poder desarrollar actividades de ocio y tiempo libre, que no sea solamente lo que hay en la mayoría de los municipios, por desgracia, que son los parques, paseando niños y niñas esperando a cumplir la edad preceptiva para poder entrar en los diferentes bares del pueblo. Entonces, la demanda de tiempo, de espacio y de actividades de ocio y tiempo libre con contenido ludopedagógico es algo que es una constante y es algo en lo que se tiene que trabajar. De ahí que el colofón o el fin de fiesta, por llamarlo de alguna forma, de esta primera semana de infancia y adolescencia sea este sábado con una jornada de convivencia en uno de los colegios por la mañana, bien temprano,
hasta las 6 de la tarde, repleta de actividades que se van a simultanear, pues por ejemplo un taller de radio, talleres de danza, van a pintar un mural dentro del colegio, talleres de juegos tradicionales, en fin, un montón de actividades que han sido propuestas por ellas y ellos en las sesiones de trabajo que tenemos, y además con la particularidad de que esto se va a seguir realizando como mínimo para empezar una vez cada 3 meses y además de forma rotativa en cada uno de los colegios, hasta llegar a convertirlo en una jornada de convivencia de fin de semana durmiendo en los mismos colegios. Es una de las cosas que les tiene así como muy ilusionados, y a mí personalmente también me tiene muy ilusionada y algo asustada, porque realmente el sábado es la primera vez que lo vamos a hacer y no sabemos si vamos a ser capaces de dar respuesta a todo lo que allí se va a plantear. Yo confío en que sí, porque además se ha conformado un grupo de colaboradores y colaboradoras que provienen de diferentes colectivos y entidades del municipio, también personas de forma independiente, familias también que hay familias que están casi más ilusionadas que las mismas consejeras y los mismos consejeros. Tenemos hermanos de consejeras, estoy pensando en un caso concreto, que vienen todas las semanas a recoger a la hermana cuando terminamos la sesión de trabajo. No le llamamos de trabajo, pero realmente nos lo pasamos muy bien, aunque producen muchísimo. Y el niño lo único que hace es preguntarme que cuánto tiempo le queda para ser consejero. Eso significa que algo se está haciendo bien. Luego, por último, y para terminar y no alargarme mucho, cuando a mí me preguntan como técnica, ¿no? ¿Qué significa esto de haber obtenido el sello de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia? Pues además de todo lo que estamos aquí comentando y hablando entre todas, significa que lo mismo que cuando obtenemos el título de bachiller, es un título que ya lo tienes para toda la vida, como les explico siempre a los niños, niñas y a todo el mundo que me hace esa pregunta. El sello de Ciudad Amiga de la Infancia es un título que tienes que estar ganándotelo constantemente, que lo mismo que te lo dan, te lo pueden quitar. Y para que no te lo quiten, tienes que garantizar que en el municipio se desarrollan y se llevan a cabo políticas dirigidas a la infancia, pero contando con la infancia, dirigidas a la adolescencia, pero contando con la adolescencia. Y que eso es una especie de garantía para que ningún equipo de gobierno, sea el color que sea del signo político que sea, se atreva o quiera tener el dudoso honor de ser quien pierda esta distinción porque no ha querido continuar con las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia. Y además, como precisamente se trata de un proceso, lo importante es el camino y es el viaje de este proceso. Si luego además los resultados son estupendos y maravillosos, pues miel sobre hojuelas, pero el proceso realmente es lo que aquí cuenta. Y en ese proceso, la formación e información que van adquiriendo no solamente los niños y las niñas, y no solamente consejeros y consejeras, sino lo que el resto de niños y niñas del municipio consiguen, más el resto de la sociedad, incluidas las familias, incluido el personal docente, incluidos los colegios, la comunidad educativa completa, eso también es garantía de defensa de un proyecto que cuando nos hayamos adueñado por completo en el municipio, no creo que sea muy fácil que venga alguien a quitarlo y a decir que ya no se sigue haciendo. Así que poco más os puedo contar, porque realmente la vida del CLIA y la vida del Plan de Infancia y Adolescencia del municipio de Campillos pues es corta. Lo que sí puedo decir es que tenemos muchísima ilusión, le estamos poniendo muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, y que además pues está teniendo resultados muy, muy prontos. Yo veo la alegría, es que eso se palpa, y cuando eso lo ves pues lo tienes que contar y lo tienes que cuidar. Así que por mi parte me callo ya. Después, si establecemos una pequeña conversación, intercambio de pareceres, pues ya nos podremos seguir preguntando alguna cosita. Y precisamente CoGlobal, que es la entidad que ha estado haciendo y que sigue haciendo el acompañamiento al Ayuntamiento de Campillo de este proceso, no podía faltar en el webinario esta tarde, porque como he dicho, tienen muchísima experiencia en procesos participativos, no solamente de infancia, sino también de otros sectores de población, y no solamente en Andalucía, y no solamente en territorio del Estado español. De esto nos puede decir algo Miriam de la Rosa, que acaba de llegar de República Dominicana, por ejemplo, ¿no?
Y les voy a ceder la palabra a Coglobal. No sé quién de las dos hablará, o igual a lo mejor intervienen las dos compañeras, tanto Ana como Miriam. Y ellas nos van a contar precisamente, nos van a hablar sobre el papel de la infancia en la promoción de sus propios derechos. Pues cuando queráis. Gracias, Isabel. Bueno, vengo de República Dominicana más blanca de lo que me fui, porque es que no he tenido ni medio día libre, o sea, que no puede ser que yo tenga esta cara y esté recién llegada del Caribe. He tenido una agenda apretada. Bueno, siento haber entrado más tarde. Ana, si quieres, si te apetece, yo voy a hablar un poquito de lo que hacemos y voy a contar algunos de los resultados de las intervenciones. Y si te apetece intervenir en algún momento, pues me comenta o directamente te quitas el micro y comentar lo que quieras, ¿vale? Que siento haber entrado más tarde, he tenido una pequeña urgencia doméstica y bueno, lo siento. Muchas gracias a todas por estar aquí, también a estas horas, ¿no? Y en este día también tan significativo, yo os lo agradezco muchísimo. Enhorabuena a Isabel y a Rosa por el trabajo que habéis hecho, no es nada fácil. Muchas gracias, Elena, por toda la apertura, el contexto y por poder resumir también, no de una manera tan gráfica, lo que es un proyecto tan sumamente grande como es la ciudadanía de la infancia. Y por supuesto, Isabel, muchas gracias. Yo siempre digo que sin las técnicas que estáis tan sumamente implicadas y obviamente al final sin la voluntad política estas cosas no se pueden llevar a cabo, ¿no? Y el que estéis vosotras aquí es una muestra de la importancia y el rol tan sumamente importante que tenéis en estos procesos, más allá de que haya entidades que acompañen. Sin vosotras esto directamente no se podría hacer. Yo os voy a comentar, voy a ser muy breve, ¿vale? Porque creo que, bueno, que la hora apremia. Os voy a comentar cuál es por qué trabajamos como trabajamos, en qué nos fundamentamos, desde dónde, un poco a nivel muy global de la metodología que nosotras implementamos para trabajar. Y luego os voy a comentar algunas de los resultados que hemos obtenido en muchas de las intervenciones, un poco un análisis global de estos 10 años de recorrido en el que llevo acompañando procesos de infancia y juventud. Tenemos la suerte de tener a un equipo de investigación de las universidades de Huelva y Málaga, que son las que se encargan de realizar un poco las evaluaciones y los resultados más cualitativos. Y voy a comentaros algunas reflexiones de los procesos. Necesitaría, Isabel, por favor, si me das un segundito. Poder y comparto algunas diapositivas. A ver, Miriam, ¿dónde está esto? Ya eres coanfitriona también. Sí. Pues, a ver, ¿se ve? Sí. Vale, pues... Ay, ¿cómo era esto? Animación, presentación, ¿no? Sí. Disculpa un segundito, es que me tengo que ir a por mi niño que está en el cole. Claro. No voy a poder terminar, lo siento. No te preocupes. No te preocupes. Muchísimas gracias más bien a ti por habernos dedicado una parte de la tarde también. O sea que, lo dicho antes, como esto se queda grabado, después la pequeñita parte que te vas a perder la vas a recuperar y la vas a poder escuchar y ver. Estamos en contacto, cualquier cosa que necesitéis, no más que tenéis que decirlo. Lo mismo Gracias. te digo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues voy a ir hiper rápida. Bueno, nosotras somos una entidad social que diseña y acompaña los procesos de participación ciudadana. Somos un equipo de distintas disciplinas especializadas en los procesos de intervención y desarrollo comunitario, con mucha experiencia en los procesos de participación ciudadana. Y nos orientamos a acompañar a las entidades locales en la consecución de la Agenda 2030, en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajamos, pues, como decía Isabel, tanto con población adulta como con infancia y con adolescencia, y luego muy en concreto trabajamos con los grupos de mujeres rurales. Estamos desarrollando ahora iniciativas de diagnóstico participativo con asociaciones de mujeres del mundo rural. Pero bueno, yo en concreto voy a hablar un poco de la visión que tenemos del papel de los niños y las niñas y de la integración de su mirada en la política local.
nosotras, bueno, trabajamos en poner el foco, en visibilizar a aquellos sectores que de manera tradicional pues, han quedado relegados del ámbito público, ¿no? de la participación, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ponemos el foco en su mirada y en sus voces. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, no voy a hablar de la Convención de los Derechos de la Infancia porque no, la tenemos hasta en la sopa, pero bueno, sabéis que el artículo 12, 13, 15 insta a los gobiernos firmantes que tienen la obligación de escuchar a los niños y niñas que tienen el derecho de expresarse en todos aquellos asuntos que les afecten de la manera cotidiana. Y luego, ¿por qué necesitamos incorporar sus voces? Bueno, yo creo que no es nuevo para nadie, ¿no? El saber que la política institucional está en crisis, la credibilidad de los representantes políticos está en crisis desde hace pues, más de 15, 20 años, entonces necesitamos, aparte de promover políticas públicas más transparentes y participativas, necesitamos acercar la política institucional a la mirada de los niños, de las niñas y de los adolescentes para que la hagan suya y para que no se produzca ese alejamiento con las instituciones, para que sepan que política se puede hacer tanto dentro como fuera y para ello es muy necesario incorporar sus miradas intentando que no se replique todos los modelos institucionales que se están llevando hasta ahora, sino que se hagan las cosas desde su manera de ver. Siempre digo que a mí lo que me lleva el trabajar con niños y niñas y adolescentes es el que me aterriza a lo que verdaderamente importa, ¿no? Y aquí siempre comento un par de ejemplos. La imagen de la izquierda, ¿no? la que sale el muñequito con el antifaz, forma parte de un proceso que hicimos en el municipio de Camas, que está aquí en Sevilla, en el que trabajamos la identidad. El ayuntamiento estaba interesado en trabajar la identidad del territorio, entonces para eso abrimos un proceso participativo y con ello, pues, bueno, pues para que sepáis, allí en Camas el barrio es el Carambolo y es un barrio que es muy conocido porque se descubrió allí un tesoro fenicio, ¿no? Entonces una de las primeras actividades con las que arrancamos al principio fue que yo dije, bueno, quiero que me digáis por qué es importante vuestro barrio, ¿no? O qué tiene de poderoso vuestro barrio, por qué vuestro barrio destaca. Yo ahí me imaginaba que me iban a llegar 200 y 200 historias del tesoro fenicio y lo que me llega es, por ejemplo, esto, ¿no? Para mí, mi superhéroe del barrio es José Mari. Es un hombre que tiene un problema y que tartamudea muchas veces. Yo digo que un superhéroe de mi barrio porque cuida el medio ambiente, se lleva bien con los demás, es muy amable y cuida su barrio. Es un gran superhéroe. Claro, yo esperando el tesoro fenicio, el tesoro fenicio me llega José Mari y digo, es que estas son las cosas que ponen el foco en lo que realmente importa, ¿no? En la gente, en los cuidados, en las relaciones, en los vínculos que se forman. El otro dibujito que veis abajo a la derecha, eso fue en el diseño de un parque infantil en el ayuntamiento de Puente Genil. Había en concreto una niña que de primeras en cuanto entré me dijeron que no contase con ella, que nunca participaba, que era muy arisca, que tenía muchos problemas, que la dejara a su aire, ¿no? Yo no la cohibí, no le insistí, le di su tiempo, mientras que el proceso seguía, era un proceso de diseño del espacio público, ¿no? ¿Qué mobiliario queréis? ¿Qué tipo de plantas? ¿Qué queréis que haya aquí? Pues de repente un día de buenas a primeras me viene esta niña y me da dobladito este papel y esto es un dibujo que ella ha estado haciendo durante todas las sesiones, ella sin participar en los grupos de trabajo, en los juegos, en nada. Es un dibujo que ella ha estado haciendo en todas las sesiones y con este dibujo me quería dar su interpretación del parque que a ella le gustaría, poniendo en concreto un columpio redondo para los niños y niñas que tuvieran minusvalía y tuvieran fácil acceso. Otras miradas. Esto se consigue desde el respeto, desde, primero, no enjuiciando a nadie cuando entras en la clase y segundo, respetando el espacio. A mí esta chica me recordó la importancia de respetar los tiempos de cada uno y de cada una cuando trabajamos con ellos y con ellas y por supuesto de no dejarte llevar por las opiniones tan estereotipadas que tienen cuando entramos en clase. ¿De dónde trabajamos? Aquí yo recojo
una parte que viene en la guía de Entendiendo la Participación Infantil de UNICEF, que para mí lo describe muy bien, que dice que se participa desde ser parte de, tomar parte en y tener parte en. Y ahí yo lo completé con la visión que nosotros tenemos, ser parte de, trabajando mucho la identidad, trabajando que es la comunidad, trabajando mucho las emociones que me transmite mi territorio, el tomar parte en, es súper importante aprender a través de la acción, que formen parte tanto de las decisiones como de las ejecuciones de los proyectos que están llevando a cabo, e incluirles en los contratos sociales, en los procesos de diálogo, que conozcan sus derechos, sepan cuáles son sus deberes y utilizar mucho el juego como herramienta de mediación y de aprendizaje. Y luego, los 3 bloques que nosotras utilizamos para trabajar, y ahora ya después de esto voy a comentar un poco los resultados y las observaciones, son 3. La metodología participativa, la ludopedagogía y la formación para la acción participativa. A raíz de estos 3 bloques es con el engranaje con el que trabajamos, con población tanto de 6 como de 66. Para nosotras esta es nuestra base. Con las metodologías participativas entendemos a que, como todas sabéis, el grupo es el protagonista y muy importante, la sabiduría y los conceptos de los que partimos son las visiones y las vivencias que tiene el grupo, las visiones y las vivencias que ha tenido las mujeres a lo largo de su historia, las visiones y las vivencias que tienen los niños y las niñas sobre cómo viven la realidad en la que están. Luego la ludopedagogía como herramienta fundamental para proyectar todos los conocimientos, dejamos a un lado siempre los grandes marcos teóricos y directamente empleamos el juego como herramienta para captar esa atención que nos sirva de motor. Y luego, formación para la acción participativa, es que nosotras trabajamos directamente a través de la formación, dándole al grupo las herramientas que luego ese grupo utilizará con otras personas. Es decir, nuestras formaciones son todas muy vivenciales, muy experimentales, las que intentamos que aprendan las cosas no solo de cabeza, sino también pasándolas por el cuerpo. Ahora, por ejemplo, de lo que comentaba Isabel, vengo de Santo Domingo y ahí lo que hemos hecho es trabajar con unas estructuras de participación que se llaman ayuntamientos infantiles y juveniles, que están allí en República Dominicana, tienen mucho peso. Entonces, yo como he trabajado con los grupos es que hemos trabajado los diagnósticos participativos de localización de los ODS, pero lo hemos trabajado todo a través del juego, de manera que el grupo ha conocido las herramientas que se utilizan para hacer los diagnósticos y ahora el grupo, una vez que yo ya me he ido, se encarga de hacer los diagnósticos participativos por sus comunidades escolares y en sus territorios. Entonces eso se hace a través de la formación para la acción participativa, dándole tanto las herramientas como la metodología, como digamos las claves que hay que tener para facilitar y acompañar a los grupos. Y luego, cosas que tenemos, y ya con esto acabo, pues nos hemos dado cuenta y aquí yo creo que todas podéis opinar porque todas habéis estado o todas seguro que habéis tenido una experiencia en esto, es que hay un gran peso cuando hay procesos de autoselección de niños, niñas y adolescentes, hay una diferencia abismal cuando trabajamos directamente con un grupo de una clase y cuando trabajamos directamente con un grupo de autoselección. Cuando trabajamos con un grupo de autoselección nos encontramos a niños y niñas con una actitud de liderazgo increíble. Cuando trabajamos dentro de una clase nos encontramos, al final es una muestra real de la población y nos encontramos a un montón de perfiles distintos con ideas muy diversas, en las que el proceso deliberativo, el proceso de consenso y de toma de decisiones suele llevar más tiempo que en los grupos de liderazgo, como son los consejos de infancia y de juventud. ¿Por qué? Pues porque en los grupos de clase hay muchísima más diversidad, tanto de caracteres como de opiniones. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando promovemos los procesos. Si queremos grupos de liderazgo, que a raíz de esos liderazgos se actúen como agentes de multiplicador, o si queremos trabajar directamente en clases en los que hay una diversidad ideológica y de carácter en la que el proceso deliberativo, iba a decir que es más enriquecedor, pero no es más enriquecedor, es muy distinto al proceso deliberativo de un grupo de liderazgo. Los estudios que hemos realizado
nos dicen que los procesos de participación, de democracia participativa con niños, niñas y adolescentes son una gran herramienta para poder insertar las voces y los perfiles de aquellos niños y niñas que por lo general no participan. En concreto tenemos que hay un aumento entre un 30 y un 60% de los sujetos periféricos que se acaban incluyendo al grupo a través de los procesos. También a través de los procesos de participación aumenta la cohesión del grupo y también disminuyen mucho las interacciones negativas y aumentan las positivas. Y esto nos damos cuenta a través de una herramienta que es el sociograma, no sé si la conocéis, una herramienta que del trabajo social histórico se utiliza en clase para conocer cuáles son las relaciones entre los niños y las niñas. Entonces nosotros pasamos un sociograma al principio y otra al final. Y ahí nos damos cuenta de cómo van cambiando directamente las relaciones y van aumentando directamente las relaciones positivas y disminuyendo las negativas. Luego, súper importante, los niños y las niñas cuando comienzan los procesos parten de ítems más bajos que los chicos. Muy en concreto, las niñas parten de ítems más bajos en relación con lo que yo opino, ¿cuáles eran? Mi opinión la va a tener en cuenta el alcalde o la alcaldesa de mi localidad. Yo tengo capacidad para transformar mi entorno y me siento escuchada por la población adulta. De esos 3 ítems, las chicas se infravaloran más cuando comienzan los procesos. Sin embargo, cuando acaban, y a mí esto me parece maravilloso, yo con esto ya me puedo morir tranquila, conseguimos un efecto igualador en los liderazgos de niños y niñas. Los niños parten un poquito más arriba y al final los ítems con los que nosotras medimos acaban igualados. Y luego, por lo general, las chicas tienen mayor predisposición que los chicos a seguir participando en los procesos. Y luego, esto parece una obviedad, pero es que creo que hay que repetirlo hasta la saciedad. Cuanto más se participa mejor, es que los estudios longitudinales demuestran que este en concreto es el resultado de un grupo de... ¿Qué pueblo era este? Era un pueblo en Málaga, Almáchar. Es un grupo en Almáchar en el que trabajamos con el mismo grupo durante 4 años seguidos y esto lo conseguimos de este estudio, que es que los niños y las niñas, después de estar trabajando con ese mismo grupo, tenían unos niveles altísimos de empoderamiento intrapersonal, de la percepción que tienen, de la capacidad que tienen para cambiar las cosas de su municipio, de la sensación de sentirse escuchadas y escuchados. Yo aquí siempre repito, y una de las cosas que más nos cuesta cuando trabajamos con las entidades locales, con los ayuntamientos, es que intenten, obviamente el proceso replicarlo en muchos sitios, pero que siempre intentan tener un mismo grupo con el que trabajar durante varios años, porque los resultados se triplican cuando trabajamos con los mismos niños y niñas durante distintas edades. Y luego, algunas cosas muy, muy, muy básicas, y con esto ya acabo, que siempre repito y que es muy necesario pues cuando estamos trabajando con ellas y con ellos, aunque seamos señoras mayores, que obviamente estamos ya muy distantes de la edad que tienen, tenemos que intentar que el rol de poder que ya se genera entre persona adulta y niño y niña, quitarlo, y ahí ya es cosecha de cada una como pueda, pero intentar tener una horizontalidad en ese trato, que haya muchísima escucha, que haya muchísima empatía, que no siempre la tenemos porque hayamos tenido un mal día, porque estemos con otra historia. Luego en los procesos, que todas las reglas estén para el niño y las niñas muy claras desde el principio, que sepan hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, para no generar falsas expectativas, que se promueva mucho el concepto de viabilidad, que sepan muy bien, pues me repito, hasta dónde van a poder llegar para que aquello no pegue un pendulazo de desilusión. Luego, para nosotras muy importante, acompañamos procesos, no sensibilizamos, no llevamos al grupo nuestra idea, sino que facilitamos, ayudamos a que todas las voces de esos todos perfiles tan distintos sean integradas y sean visibilizadas, pero nosotras nunca, nunca, nunca vamos a jugar sobre lo que salga, a no ser que sea una barbaridad xenófoba, misógina o algo por el estilo, que no suele ocurrir. Y luego muchísima empatía, escucha y respeto, que hay veces que se me olvida, y a mí la primera, cuando tengo un mal día. Y ya está, y yo no quería extenderme... Uy, quiero salir de aquí. ¿He dejado de compartir pantalla?
Sí, ¿no? Sí, sí, has dejado de compartir pantalla. Ya está. No quería extenderme más, puede ser infinito, pero no, yo creo que con eso más o menos lo he englobado todo. Y ya está, muchas gracias por escucharme y por seguir ahí. Pues las gracias a ti, porque la verdad es que al principio se me ha olvidado de decir que yo me he sentido y me siento parte de un equipo de trabajo junto con CoGlobal. A veces me da la sensación de que parezco también una trabajadora más de CoGlobal, a los niveles que llegamos de complicidad. Elena nos quería decir algo porque se tiene que marchar. Tiene que salir antes, aunque nos quedan pocos minutos, pero antes de darle la palabra a Ana Galeote, que no sé si ella va a querer decir algo, me gustaría que Elena, para que no sufra y si se tiene que ir o si puede esperar 5 minutos más, ella ya nos lo dice. Vale, yo lo siento, es que me tenía que ir a media y es que estoy ya en la recta final. Simplemente eso, daros las gracias, ¿vale? Por esta tarde, por escucharos y bueno, yo de CoGlobal os sigo de cerca, os escucho además también porque acompañáis a muchos municipios que trabajan también la iniciativa y ha sido un placer conocer de cerca lo que estáis haciendo. Y nada, simplemente al escucharte a ti de Latinoamérica, pues comentaros también, ¿no? Que la iniciativa de Ciudades Amigas es una iniciativa internacional y que en Latinoamérica está presente en Brasil, en Perú, en Costa Rica, en México, en Colombia. Hay muchas, a lo mejor no como tal de Ciudades Amigas de la Infancia, pero si bajo el mismo enfoque y si, bueno, en algún momento queréis compartir experiencias, si ponéis en Google Ciudades Amigas de la Infancia Latinoamérica, hay un informe de UNICEF donde vienen recogidas buenas prácticas en esos países y que está a disposición también de todo el que quiera. Así que nada, millones de gracias y seguimos trabajando juntas, ¿vale? Seguimos. Un abrazo. A ti, Gracias. muchas Chao. gracias. Hasta luego. Chao, Elena. Ana, ¿tú querías decir algo? No, bueno, yo ya poco más que decir, creo que el webinario ha sido más que completísimo, ¿no? Hemos tenido ahí la visión política, la visión de los diferentes municipios, la parte técnica, ¿no? Tanto de CoGlobal como de los diferentes ayuntamientos que son también Ciudad Amiga de la Infancia. No sé si, bueno, ya que también Rosa se fue y quedáis las dos, Isabel, si querríais compartir, no sé, algún consejo para el otro municipio o alguna pregunta entre vosotras también que os pueda ayudar en el día a día de la gestión de vuestros municipios correspondientes, ¿no? De vuestros consejos de infancia o algo, aquí que las protagonistas sois vosotras, sobre todo. Yo poco más puedo decir, más que reforzar la importancia de dar la participación a los niños y las niñas, como hemos visto, pues es fundamental y tiene un resultado y un impacto muy, muy, muy importante y muy positivo en el presente y en el futuro. Y poco más, eso no sé si queréis entre vosotras a lo mejor comentaros algo, preguntas, dudas, sugerencias. Isabel, yo te quería hacer una pequeña pregunta. Dime. Claro, porque vosotras lleváis más tiempo, lleváis más años ya con el proceso comenzado y con el reconocimiento. Cuando los chicos y las chicas terminan su pase por el CLIA, por el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, ¿van a ir a parar a algún lado? ¿Siguen participando en otros lugares, en otros espacios dentro del municipio o sencillamente dejan de participar? ¿O se convierten de alguna manera en acompañantes de los nuevos niños y niñas, los nuevos consejeros y consejeras? Bueno, nosotros tenemos una transición, ¿no? Entre que la niña y el niño deja de ser consejero o consejera, tenemos una transición de acompañamiento a los nuevos, ¿no? De hecho, hay niños, tenemos una niña y 2 niños que dimitieron en el camino. Entonces, pues les dijimos que se iban a incorporar unas nuevas compañeros y compañeras y ellos acompañaron ese camino. Cuando pasa ya la edad, que también ya nos ha ocurrido, pues pasan a ser, tenemos un grupo, bueno, que lo he hablado antes, que es un grupo de participación joven, que le llamamos las quedadas, ¿no? Que quedamos, y ellos pasan a ser, digamos, como
monitores o un voluntariado juvenil, forma parte del voluntariado juvenil, y entonces ahí pues creamos, la verdad, un espacio que es muy bonito, donde se trabaja, a ver, como dotar de habilidades, monitores de tiempo libre, monitor juvenil contra las drogas, que luego van ocupando sitio, pues por ejemplo, te digo, nosotros ahora el 10 de diciembre tenemos nuestra noche en blanco, ¿no? Pues estos niños y niñas montan un stand y dan a conocer junto a los nuevos miembros el Consejo Local de Infancia, el trabajo que se hace y tal. Luego en verano, que tenemos una escuela de verano, pues participan como monitores voluntarios. O sea, nunca dejan el cordón umbilical no lo cortamos. Pero que, a ver, yo reconozco a nivel personal, quizás, más que profesional, que hay un esfuerzo, ¿no?, por parte de los técnicos, que es importante, ¿sabes? A mí, por lo menos a nivel personal, pues yo hago mi trabajo por la mañana, esto lo hago de manera altruista, no lo ejerzo dentro de mi trabajo. Y a veces pues la conciliación es no es fácil, ¿no? Pero sí es muy gratificante. Yo la satisfacción que siento cuando veo a los niños ya con ese bagaje, que dices, madre mía, si es que habla mejor que el alcalde, ¿sabes? Con una expresión y una capacidad, yo creo que no solamente la estamos dotando de un espacio participativo, sino de un aprendizaje a todos los niveles muy bueno. Yo comparto contigo lo que dices, por eso decía que esto realmente es una auténtica escuela de participación y una escuela de ciudadanía, una escuela de democracia participativa, en resumen. Y desde luego estamos perfilando ciudadanos y ciudadanas que si ya de por sí están entregando y están dando muchísimo el potencial que tienen, yo no me quiero ni imaginar hasta dónde pueden llegar. Algunas veces me pongo a pensar que ojalá nosotras y nosotros hubiéramos tenido espacios de participación de estas características, porque igual nuestras historias hasta personales serían diferentes. Aunque yo no me puedo quejar en el ámbito personal porque bueno, yo sí la tuve, ¿no? Pero no era lo común ni era lo más extendido en todos los sitios. Pues no sé si Miriam o Ana quieren decir algo más, quieren hacer algún apunte, y si no, pues despedimos el webinario casi justo a la hora en la que habíamos previsto. Miriam, ¿tú querías agregar alguna cosita? No, yo solo aplaudir por este momento histórico en el que vamos a acabar a la hora prevista, que es algo inaudito. O sea, así que yo aprovecharía. Pero no tengo nada más. Simplemente daros las gracias, de verdad, a las dos por el esfuerzo y por al final hacer que las políticas públicas se puedan hacer de otra manera. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Pues las gracias a ti. De verdad, ¿eh? Gracias Sí. por la invitación, ha sido un placer. Pues nos vemos seguro. Nos vemos seguro. Solamente hay una cosita que me gustaría apuntar, y es que estos procesos, por lo menos lo estoy viendo yo también en el ayuntamiento, están sirviendo para que otras áreas municipales y otros negociados adquieran otros hábitos y otras metodologías de trabajo. No sé si a ti, tú lo estás viendo también. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando me dirigí al técnico de urbanismo, el concejal de urbanismo, y decía, ya, pero es que nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes? Como diciendo, es que esto es más como de servicios sociales, ¿sabes? Como decían, de tu área. Y cuando los niños le han abierto los ojos, pues que, claro, son una parte más. Una parte más. Y ellos son, la parte de urbanismo, es la parte que más se lleva, porque además los niños tienen ojos y los niños son muy sinceros, y si la calle está mal, si el este está mal, apuntan hasta lo mínimo. Y ya el concejal de urbanismo dice, bueno, ya estáis aquí, ¿no? O sea, el abrir la mente a otros sectores donde todos cabemos ha sido una experiencia, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por el esfuerzo. Yo creo que el resultado de este webinario merece la pena de ver que se haya podido grabar, y además merece la pena de que se pueda difundir,
porque lo que comentaba antes Rosa, ¿no? Antes de marcharse, que este tipo de encuentros tendrían que ser más comunes porque en ocasiones nos encontramos así como un poco solas en la isla, cada una en su isla de su municipio, y realmente solo cuando lo ponemos, no en comparación, pero sí por lo menos a la par, para ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares, incluso hasta nos damos cuenta de que realmente lo estamos haciendo medianamente bien y que además estamos teniendo bastantes resultados, que el esfuerzo que le estamos dedicando merece la pena. Así que nada, como dice Miriam, estamos terminando a la hora prevista en punto. Nos sobran hasta incluso 5 minutos, pero no los vamos a aprovechar. Un abrazo un abrazo para todas y nos seguimos Gracias. viendo. Venga, Venga, gracias. Gracias. Un beso, hasta luego. Chao. Chao. Chao.